Hola, además del estilo de vida basado en la actividad física y nutrición saludable como factores que contribuyen al equilibrio del eje intestino-cerebro, existen otros factores externos que influyen directamente en la salud mental dependiendo del manejo que hagamos de nuestras emociones. Soy María Judith Estrada Jiménez, maestra en Bellas Artes, astróloga y psicóloga. En este video veremos cómo la respiración, la relajación y el mindfulness contribuyen al mantenimiento del equilibrio emocional y a la gestión de nuestras emociones. Al final te mostraré un ejercicio práctico que puedes realizar en tu lugar preferido. Como es sabido de todos, el estrés, la ansiedad y la depresión son las tres alteraciones en salud mental más ampliamente extendidas en nuestra sociedad contemporánea debido quizás a las exigencias cada vez mayores del sistema económico y productivo del mundo. El estrés es un término acuñado en 1930 por el médico inglés Hans Selye y significa tensión o presión. El estrés entonces es una sobrecarga física o mental más allá de nuestras propias capacidades, más allá de los límites físicos o mentales que tenemos ante una situación. Digamos que dentro de esta problemática se encuentran otras más graves como el estrés agudo o el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático, que ya es el enfrentamiento de una situación o a una situación traumática excesiva o de muerte inminente, como por ejemplo lo que sucede en los pacientes que han tenido COVID y que han estado en una unidad de cuidados intensivos, los mismos médicos que atienden la situación, también las personas que sufren una calamidad natural, por ejemplo, como por ejemplo una catástrofe, un huracán, una destrucción masiva, un ataque terrorista. Es decir, una situación donde la persona se ve abocada a hacer un cambio brusco, una situación de calamidad muy grande en la que se ve expuesta a la muerte. En estos casos, pues, el tratamiento es bastante diferente, sin embargo, todos deben tener un tratamiento no solo clínico, sino que en los casos de la cotidianidad es posible hacer un manejo adecuado de esta situación y poder tener un equilibrio. En el caso de la ansiedad, ya sabemos que es una respuesta anticipada a una situación que es percibida como inminente y peligrosa. Es decir, esa respuesta anticipada puede ser a una situación real o imaginaria y produce irritabilidad, sudoración, produce ahogo, pues como hemos visto en otros videos y que pues simplemente vamos a retomar acá. En todo caso, produce todos estos trastornos y la persona puede tener pues muchos problemas además de la falta de concentración. La depresión, también como hemos venido diciendo en otras ocasiones, es una alteración psicológica que puede ser determinada después de 15 días de tener los síntomas casi todos los días durante más de 15 días y produce bajo estado de ánimo, alteraciones de sueño, muchas veces irritabilidad, frustración, también puede tener falta de motivación, falta de proyección, es decir, es una situación en la que la persona inclusive puede tener unos problemas de autoestima bastante alterados o digamos baja autoestima y como les mencioné pues antes, trastornos alimentarios o trastornos del sueño. Para la regulación de estas problemáticas, quiero hacer hincapié en estas tres técnicas como métodos muy eficaces de regulación emocional, como son la respiración, la relajación y mindfulness. Cada una puede practicarse por separado en el caso de la respiración y la relajación. Mindfulness sí requiere de las dos anteriores para que la técnica sea realmente completa y bien realizada. La respiración puede ser normal en el caso de la práctica de mindfulness, sin embargo, yo quisiera hacer hincapié en la respiración completa, porque es como la respiración que nosotros hacemos cuando nacemos, cuando somos bebés, pero que se va perdiendo con el tiempo. Esta respiración es demasiado importante y es un poco difícil al mismo tiempo al comienzo
por la falta de práctica. Sin embargo, muy pronto se recuerda, porque pues realmente es una cosa con la que nosotros venimos, se recuerda, se retoma y se desarrolla inclusive en la cotidianidad. Es decir, que ya no es solamente para practicar mindfulness, sino o para, digamos, para la vida normal. El solo hecho de tener esta respiración ya es supremamente eficaz, sobre todo para relajarse o para poder tener control emocional en el caso, por ejemplo, de estrés, de ansiedad y de otras problemáticas. Vamos a mirar acá entonces cada una en detalle. Como todos sabemos, la respiración es tan antigua como la vida misma. Sin embargo, alrededor de ella se han creado diferentes métodos para el equilibrio emocional. Las antiguas tradiciones yógicas crearon lo que se llama el pranayama y son muchas respiraciones, muchos sistemas de respiración que se usan con diferentes finalidades. En este caso mencionaremos únicamente la respiración completa o la respiración yógica completa, que consiste en el aprovechamiento del aire de los pulmones en su totalidad, es decir, hay un llenado completo de los pulmones. Esta respiración consta de tres niveles: la alta o clavicular, la media o torácica y la baja o abdominal. Y se realiza de la siguiente manera: se inhala y se lleva ese aire directamente a la base del abdomen, es decir, como si fuera, nos imaginamos como si fuera un balde, el abdomen como si fuera un balde, donde vamos a echar agua, donde vamos a depositar agua. Entonces, esta inspiración va al fondo, tal como lo hace el agua. Luego se hace otra inspiración sin exhalar. Es decir, son tres inhalaciones continuas. Entonces, esta segunda va a la base, va a la parte torácica, y otra inhalación que ya va a la parte clavicular. Cuando hacemos la exhalación, comenzamos tal como se hace el vaciado del agua de un balde, es decir, se exhala primero la parte clavicular, luego la torácica y luego la abdominal. Digamos que este tipo de respiración, sobre todo la respiración torácica y abdominal, es la primera respiración que nosotros aprendemos a hacer, es decir, la respiración que hacen los bebés, solo que cuando crecemos olvidamos esta forma de respirar. Entonces la idea consiste pues en recuperar esa respiración inicial y natural en el ser humano. Como todos sabemos, pues esta respiración equilibra la parte emocional, ayuda a regular las emociones, ayuda para el manejo del estrés, la ansiedad y la depresión. Y como todos sabemos, para todo tipo de ejercicio, para todo tipo de actividad física, ya sea yoga o ya sea entrenamiento físico, la respiración es clave porque los movimientos siempre se deben hacer con respiración. Es decir, generalmente cuando estamos haciendo un levantamiento de pesas, cuando se hace la fuerza máxima, se hace la exhalación. Y la inhalación se hace en el momento en que los músculos están relajados. Lo mismo sucede con el yoga. Cuando hacemos una relajación, cuando hacemos un estiramiento, a medida que estiramos, exhalamos. O sea, se inhala y se exhala conforme se va haciendo el estiramiento. Eso se usa mucho, especialmente en las posturas estáticas. Pero bueno, eso es solamente pues como un ejemplo, porque acá lo vamos a utilizar especialmente tanto por separado como para hacer ese tipo de relajaciones o también para hacer la meditación mindfulness. El mindfulness, término que no tiene una traducción específica, sin embargo, su significado se acerca más a lo que tiene que ver como con la atención plena o la conciencia plena en la experiencia. Tiene origen en las antiguas tradiciones budistas del Zen y más concretamente del Zazen. Su práctica se realiza en las mismas posiciones que mencioné anteriormente de relajación, es decir, sentado ya sea en una silla o en posición de yoga o acostado, con la condición de que la columna se encuentre perfectamente recta. Incluye una respiración pausada, el cuerpo relajado y la atención en la respiración, es decir, se concentra la atención en el ritmo respiratorio, en la inhalación, la exhalación pausada, sin exageraciones de ninguna índole,
y los pensamientos que van llegando, es decir, digamos que más o menos se puede asemejar como a lo que es una nube o al paso de una nube, es como darse cuenta también de las emociones, de las sensaciones, de los pensamientos que van llegando y dejarlos pasar, es decir, percibirlos y soltarlos. Por eso su práctica, pareciendo que es muy fácil, realmente no lo es tanto, por lo que nosotros, como en la cultura occidental, estamos muy acostumbrados como a estar siempre como ocupados en algo o siempre en distintas actividades, en mucho movimiento y sobre todo demasiado pensamiento, por decirlo así. Por eso, digamos, se recomienda empezar, por decir algo, unos 3 minutos y no importa si pierde el ritmo respiratorio, pues simplemente lo deja pasar y vuelve y comienza, pero es importante que se tengan en cuenta esas sensaciones, especialmente aquellas que producen malestar, aunque realmente deben tenerse en cuenta tanto las que producen bienestar como malestar, porque realmente no debe haber apego a nada, ni a lo que consideramos como bueno o cómodo o incómodo, pero sí especialmente aquellas cosas que nos producen malestar. Esta técnica es una herramienta que tomó mucha fuerza o se comenzó a utilizar como técnica de uso médico y psicoterapéutico desde la década de los años 80 en el tratamiento de diferentes trastornos, según lo menciona Cover y otros autores en el año 2020. La práctica del mindfulness requiere de 3 elementos fundamentales, como son la observación, la atención y la aceptación de la experiencia. La observación debe realizarse antes, durante y después de la experiencia. Y antes de comenzar la experiencia, se observa el espacio, el tiempo, las sensaciones físicas, las emociones, la respiración, los pensamientos, la postura. Es decir, se hace una revisión de todos estos elementos y recordemos que este es el momento en el que se hace la relajación y la respiración, observación de todo lo que estamos sintiendo en ese momento. La atención debe concentrarse en la respiración, es decir, en el proceso de inhalación y exhalación. Y la aceptación de la experiencia es simplemente poder ver todo lo que sucede durante el espacio de realización de la práctica, sin detenernos ante nada o ante ningún pensamiento o ante ninguna sensación, sino soltar y dejar pasar como si fuéramos observadores ajenos a la experiencia. Es decir, prácticamente hay como una especie de distanciamiento, como si fuéramos los anfitriones de muchos invitados, y esos invitados pues son nuestros pensamientos, son las sensaciones y todo lo que llega a ese escenario en el que nos encontramos en ese momento. Como podemos ver entonces, la aceptación incluye diversos aspectos como son la visión imparcial de lo observado, sin involucrarse como lo haría un mediador, sin identificarse con lo que sucede, sin reaccionar ni a favor ni en contra, sin detenerse en nada, sin analizar y conservando la paciencia, es decir, no tener expectativas, sino estar a la expectativa con una mente abierta, como si fuera la primera vez que vive la experiencia. El contenido de la mente entonces es el resultado de las percepciones aprendidas, de las creencias que hemos recibido y que son heredadas de la cultura, de la sociedad, de la familia, pero no constituyen lo que somos. Y por lo tanto, yo no soy el contenido de mi mente, sin embargo, debo relacionarme con eso, con amabilidad, con empatía, sin apego, sin identificación, con una actitud inclusiva, sin discriminación alguna, es decir, sin juzgar nada que me parezca bueno ni regular, ni que me parezca perjudicial, sino simplemente observando. Es decir, es una observación total de la experiencia. El objetivo del mindfulness entonces, ¿cuál es? Simplemente es aprender a relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Es decir, es un método mediante el cual podemos establecer esa relación empática con los estados emocionales internos, identificándolos y aceptándolos sin apego ni discriminación mediante la atención plena en el aquí y en el ahora. Es decir, que cada experiencia se analiza. Nada se recuerda, nada se planea o se proyecta, solo se experimenta la vida como un evento. Y por lo tanto, en este sentido, el futuro
siempre está sujeto a las acciones conscientes. Si realmente, digamos que uno no se puede hablar como de un futuro que yo pienso realizar, sino que voy construyendo ese futuro a partir de las acciones conscientes que estoy realizando en este momento. Y si las acciones conscientes, eso que hago, es realmente lo que me gusta o lo disfruto, pues asimismo podré disfrutar y estar en completo bienestar con el devenir o con las experiencias que vengan, digamos, a partir del aquí y del ahora. Concluyendo entonces, tenemos que la práctica de la respiración completa transforma la forma de respirar al convertirla en la respiración natural cotidiana, es decir, es la recuperación de nuestra respiración original a la vez que se convierte en una herramienta eficaz para el manejo de nuestras emociones. El ejercicio de practicar mindfulness conduce a convertir la vida en mindfulness, es decir, a vivir en el aquí y el ahora, viviendo cada experiencia y cada momento plenamente. La atención plena en el momento presente implica coherencia entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. No hay cabida para nada más que eso. Es decir, que ser coherentes en la unión entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. El mindfulness potencia la capacidad para los no haceres, es decir, es un estado de alerta y quietud en cualquier momento y lugar. Es estar expectante pero sin expectativas, en un estado de apertura, sin distracción de ninguna índole, pleno de paz y de aceptación. Te invito entonces a que hagamos un ejercicio práctico. Vamos a elegir el lugar que más nos gusta, donde queramos estar, donde podamos estar solos, sin importar si hay o no ruidos o sonidos cotidianos, simplemente que sea el lugar que nosotros hemos elegido para esta práctica. Igual todo esto forma parte del proceso. Sabemos que no nos podemos aislar del mundo porque en el mundo estamos. Vamos a elegir la postura que más se acomode a nuestras necesidades, ya sea sentados, acostados boca arriba o en posición de yoga, es decir, en posición de loto. Lo importante es tener en cuenta que la columna esté completamente recta. Vamos a observar el lugar donde nos encontramos, los sonidos, vamos a percibir los olores, las sensaciones, revisamos la postura corporal, cerramos los ojos. Con los ojos cerrados vamos a relajar todo el cuerpo, comenzando por los pies hasta la cabeza, siguiendo cada parte, sintiéndola y relajándola. La respiración debe ser pausada y tranquila. Respiración normal. Vamos a concentrarnos en cada inhalación y cada exhalación. Vamos a centrar la atención en la respiración, observando y sintiendo cómo entra el aire, cómo los órganos intervienen en cada inhalación y en cada exhalación. Si llegan pensamientos o sensaciones, observémoslas sin detenernos en ellas. Como si fueran invitados a una fiesta. Dejarlos pasar sin perder la atención en la respiración.
Si en algún momento perdemos el ritmo de la respiración, lo retomamos. Si llegan sensaciones indeseables, simplemente dejémoslas pasar. No nos detenemos en nada, ni en recuerdos, ni en deseos, ni en sensaciones, ni en pensamientos. Seguimos en este proceso durante 1 minuto. Nuevamente, vamos a finalizar el ejercicio con 3 respiraciones profundas. Abriendo lentamente los ojos y reconociendo nuevamente el lugar, la postura y sintiendo todo el cuerpo nuevamente. En este momento podemos comparar perfectamente cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Espero que esta experiencia haya sido gratificante para todos, para ti, para todas las personas que escuchan, para todas las personas que lo estamos realizando. Y podemos continuar la práctica sucesivamente, aumentando el tiempo cada día hasta que seamos capaces de durar el mayor número de tiempo posible, la mayor cantidad de tiempo posible. Por ahora entonces, como ven, hemos realizado pues una práctica de 1 minuto. Ya cada uno podrá darse cuenta de cuántas veces perdió el ritmo o simplemente se desconcentró de la experiencia. Y en la medida en que se vaya dominando la técnica, pues se puede ir aumentando a 2 minutos, a 3 minutos, pero paulatinamente, hasta que se convierta realmente en una práctica de vida o que la vida se convierta en la práctica. Solo me resta darte las gracias por estar aquí, por acompañarme durante este espacio y te invito a que continúes en sintonía con mis próximos videos. Si te ha gustado este tema o te gustan estos temas, dame un like y suscríbete a mi canal para que seas el primero o la primera en enterarte de mi próximo video. Hasta pronto, chao.